La materia está organizada y cada eslabón o cada nivel de organización presenta características diferentes a los niveles que lo anteceden o que vienen después. O sea que cada nivel de organización va a presentar lo que se denominan propiedades emergentes, que son caracteres propios de ese nivel y que son consecuencia de los componentes que lo conforman e interactúan en ese nivel. Entonces, nosotros vamos a considerar, cuando hablamos de materia, que la unidad de la materia son los átomos. En realidad hay partículas subatómicas, pero los átomos son las unidades, el nivel de la organización de la materia más pequeño que conserva sus propiedades o tiene propiedades particulares y las conserva para cada átomo característico. Esos átomos, a su vez, se pueden combinar y cuando se combinan los átomos van a formar moléculas. Estas moléculas pueden tener diferente tamaño, pueden ser moléculas simples como la molécula de agua, la molécula de dióxido de carbono, pero en lo que nos atañe a nosotros dentro de la biología nos interesa mucho todas las moléculas que poseen predominantemente átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno y que forman grandes macromoléculas, grandes moléculas que se llaman macromoléculas, generalmente basadas en un esqueleto carbonado, y que esas moléculas son las que se llaman moléculas orgánicas, y que la unión de moléculas orgánicas diferentes hace que se originen las células. Y en este momento, cuando nosotros hablamos de célula, después de haber descrito átomo, molécula, macromolécula, pasamos a hablar de células, una combinación de macromoléculas que se considera la unidad de vida. A partir de ese nivel de organización, nosotros empezamos a definir la vida. La célula es entonces la unidad de vida. La combinación de las macromoléculas va a dar características diferentes, por ejemplo, en una célula animal como la que tenemos acá adelante, que a su vez tiene todo un sistema de organelas que le permite funcionar y ser una unidad de vida, y va a ser diferente, por ejemplo, de una célula perteneciente a una planta que tiene también las características de ser la unidad de vida de las plantas y puede realizar todas las funciones inherentes a la vida dentro de la célula. Entonces, que quede muy claro, a partir de este momento, a partir del momento que nosotros decimos célula, empezamos a hablar de materia viva. Esas células, vamos a volver para atrás, esas células, el estudio de esas células, de todas las células, de cada una de las células se llama citología. Cuando nosotros estudiamos la histología, estudiamos los tejidos. Y los tejidos son una combinación de células. Esa combinación de células puede tomar diferentes formas y diferentes combinaciones para formar diversos tejidos. Y esos diversos tejidos van a tener funciones diferentes. Los 4 primeros son tejidos de origen animal, el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Y ponemos como ejemplo, para que vean que también hay tejidos en los vegetales, un tejido de conducción de una planta, ¿sí? Entonces, estamos hablando ahora de histología y estamos hablando de la organización de las células para formar tejidos. Como la célula es la unidad de vida, ya estamos hablando de materia viva. Cuando los tejidos se unen para cumplir una función en particular, forman órganos. Cuando los órganos se unen para formar un sistema de funcionamiento particular, se llama sistema de órganos. Y cuando todos los órganos de un individuo se unen para formar precisamente un individuo u organismo, estamos hablando precisamente de eso, de un individuo o de un organismo, que no es nada menos que una cosa que es indivisible, que constituye el uno de algo, ya sea animal o vegetal,
que pertenece a una especie y que es considerado independientemente de los demás. Cualquier ser vivo de cualquier especie. Sobre esto vamos a volver. Pero entonces tenemos células, tejidos, los tejidos se organizan en órganos, los órganos en sistemas de órganos, los sistemas de órganos van a formar un organismo, un individuo. Para seguir con este concepto, si nosotros tenemos un conjunto de individuos de la misma especie, o sea, con características semejantes, ese conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie se llama población. Si esa población convive con otro tipo de poblaciones, o sea, tenemos más de una especie en un mismo hábitat, estamos hablando de comunidades de organismos que están compartiendo diferentes lugares en el planeta. Acá tenemos una población formada por los pingüinos y los guanacos que están en ese lugar cerca de la costa del mar. Entonces, ese conjunto de poblaciones, hay una población de pingüinos, una población de guanacos, ese conjunto de poblaciones se llama comunidad. Cuando lo que consideramos es a los seres vivos con su interacción con el medio, como el gráfico que tenemos adelante en la diapositiva, o sea, no solamente consideramos los organismos vivos, sino su interacción con el suelo, con el agua, con la energía del sol, con los procesos que se originan, como por ejemplo fotosíntesis, con los niveles tróficos en la cadena alimenticia, con el sistema del subsuelo y el movimiento de nutrientes. Cuando consideramos todo eso junto, estamos hablando de un ecosistema. Y cuando nosotros hablamos de biosfera, estamos hablando de todos los lugares del planeta a donde existe vida. Sobre estos ejemplos vamos a volver porque vamos a ver cómo se estudian cada uno de estos niveles que tenemos en la organización de la materia. Y por supuesto, a partir de la célula, vuelvo a repetir, estamos hablando de materia viva. Este es un resumen de todos los niveles que nosotros estuvimos definiendo recién. Desde átomo a formar moléculas, a formar tejidos, a formar sistemas de tejidos, a formar individuos, o sea, cuerpos, individuos, poblaciones, comunidades, ecosistema en su interacción con el medio y todos los lugares habitados por seres vivos para formar la biosfera. Ahora bien, nosotros estamos diciendo que a partir de la célula todos los niveles posteriores que hemos nombrado son o pertenecen a la materia viva. Vamos a ver cuáles son las características que comparten todos los seres vivos. O sea, un ser vivo se define como un organismo. Y si queremos definir parte por parte todo lo que en realidad ya venimos nombrando, vamos a tener que recordar que un organismo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y muy compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, que se relaciona con el ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, como son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta la muerte. Entonces nosotros vamos a tener organismos que pueden estar compuestos por una célula, organismos que pueden estar compuestos por muchas células, pero todos los organismos van a cumplir con estas consignas que acabamos de describir. Las características generales de los seres vivos son la organización, la homeostasis, la irritabilidad, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la reproducción y la adaptación. Cuando hablamos de organización, decimos que los organismos están ordenados de tal manera que todas las funciones de la vida se puedan cumplir y muchas veces están sectorizados para dividir determinadas funciones que puedan ayudar a la vida
completa del ser vivo del que estamos tratando. Pongo una planta porque es más fácil de observar. Tenemos una organización de tal manera que tiene un sistema radical que va a poder absorber agua y nutrientes, va a tener un sistema foliar que va a poder producir fotosíntesis y hacer una síntesis de macromoléculas, va a tener un sistema reproductivo por sus flores y por sus semillas. Entonces, y va a tener obviamente un sistema de conducción que va a relacionar todas estas partes. Entonces, esa organización es lo que tiene que ver con que se lleven a cabo todas las funciones de un organismo ordenadamente y que se pueda completar un ciclo de vida. Cuando hablamos de homeostasis, o sea, es la capacidad que tienen los organismos vivos de mantener determinado equilibrio o condición interna estable a pesar de que cambie el entorno. O sea, es la capacidad que tienen de autorregular determinadas condiciones en su cuerpo. Vamos a poner, o sea, esto se da en muchos niveles del funcionamiento del organismo. Vamos a poner dos ejemplos y un ejemplo está en la fotografía. La termorregulación, o sea, es la regulación de la temperatura corporal a pesar de los cambios de temperatura externa, y la osmorregulación, que es la regulación del agua y de los iones, en la que participa también el sistema excretor. O sea, fíjense el ejemplo, tenemos un ejemplo de termorregulación, una terrible helada y sin embargo los animales mantienen su temperatura corporal porque hay un proceso de homeostasis que permite esa regulación. Para comprenderlo mejor, cuando vean fisiología van a ver todos los procesos internos que regulan este resultado final, ¿sí? Todos los cambios en los diferentes sistemas de órganos que se producen para que este pueda ser el resultado homeostático final en un organismo. Otra de las características que tienen los organismos vivos es la irritabilidad y es la capacidad a reaccionar hacia un estímulo externo, ya sea físico o químico. El ejemplo está puesto con este puerco, este carpincho, que si bien cuando se siente amenazado, se le ponen todas las espinas de punta, ¿no es cierto? Pero en general, todos los organismos responden ante estímulos externos, aunque la irritabilidad o la respuesta no sea tan visible como la de este carpincho, este puerco. Los cambios físicos hacia los cuales responden son los cambios de la luz, de la temperatura y de la presión. Y a veces a diferentes sustancias químicas que pueden resultar sensibles al tacto, al olfato, a diferentes percepciones que puedan tener los animales. También sucede esto en las plantas, aunque a veces es muy difícil de observar sus cambios de irritabilidad, pero por ejemplo lo podemos ver en la sensibilidad de las plantas carnívoras, ¿no es cierto?, que en realidad responden al tacto de los insectos que se apoyan en sus hojas, cerrando un sistema como de púas que permite mantener encerrado al insecto, y un proceso digestivo después va a permitir utilizar sus componentes como alimento. No es que abran la boca y se coman los insectos las plantas carnívoras, sino que tienen sistemas táctiles por los cuales reaccionan y pueden de alguna manera sorprender y aprisionar a sus víctimas hasta que las pueden digerir de alguna manera. Otra característica que tienen los seres vivos es que todos tienen un metabolismo. Y si nosotros queremos definir metabolismo, es el conjunto o la sumatoria del anabolismo más el catabolismo. El anabolismo serían reacciones de síntesis, a donde se consume energía, ¿sí? Por ejemplo, podemos sintetizar moléculas grandes a partir de compuestos más pequeños y consumimos energía. El catabolismo, al revés, es la reacción degradativa, o sea, podemos transformar compuestos grandes cortándonos en compuestos más chicos y liberamos energía. De esta manera, con este equilibrio, la célula hace un almacenamiento de energía y una reutilización de la energía captada por otros medios para poder realizar sus
propios trabajos metabólicos, ¿no es cierto? Después vamos a ver esto en más detalle cuando veamos fotosíntesis y respiración, a donde podemos ver cómo se gasta energía para hacer una síntesis de carbohidratos y después se libera energía mediante la partición de esos carbohidratos para poder usar esa energía en otros procesos metabólicos. Pero esto es característico de todos los organismos vivos. Otra característica de los organismos vivos es el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento es un aumento de tamaño, ¿sí? Todos los seres vivos crecen desde que nacen hasta un determinado momento de su vida, aumentan de tamaño. Eso es crecimiento, pero mientras se crece también se producen otros cambios. Por ejemplo, los cambios hormonales, y entonces se está hablando de desarrollo, porque se van pasando por diferentes estados de evolución dentro del propio cuerpo. Entonces hay una diferencia en solamente aumentar de tamaño y otra en madurar o desarrollarse como organismo. Eso lo sufren todos, ese proceso lo llevan a cabo todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos se reproducen. Lo vemos en los mamíferos como los que tenemos, les mostramos en los animales en esas fotos. También se reproducen las plantas y pueden reproducirse formando frutos y semillas, como en el primer ejemplo, o como vamos a ver más adelante, hay algunas reproducciones que no necesariamente son sexuales, que pueden ser asexuales, como el ejemplo de esas plantitas verdes que tienen como hojitas flotantes en el agua, que son lemnáceas, que se reproducen asexualmente. La última característica de los seres vivos que vamos a mencionar es la adaptación. La adaptación, también llamada evolución adaptativa, puede producirse en un corto plazo durante la vida de un organismo o puede producirse a largo plazo durante la vida de organismos determinados y puede producir cambios que incluso deriven en diferentes razas, por ejemplo. Por eso le puse estas fotos, las dos primeras para ejemplificar que los bovinos pueden evolucionar y tener características de acuerdo al lugar a donde se desarrollen. En el primer caso, las vacas peludas escocesas, que tienen esos pelos para defenderse o para poder soportar el clima, que suele ser muy frío en invierno, pero también un pelaje largo que permite el deslizamiento del agua de lluvia. Es un lugar a donde la mayor parte del tiempo se está en 100% de humedad ambiental, o sea, prácticamente uno está continuamente mojado. Eso permite el deslizamiento y mantener una temperatura corporal en el interior de ese pelaje. Los de abajo son animales que están adaptados a zonas con generalmente semiáridas, con mucho sol, con muchas horas de luz y luz incidente fuerte. Entonces el pelaje blanco hace que que refracten el sol, entonces no aumentan la temperatura tan fácilmente. Es una forma de protección. Normalmente, incluso cuando uno abre esos pelajes, abajo tienen la piel mucho más oscura, pero la protegen de esa manera simplemente con el color del pelaje. La foto de arriba es un árbol que ha vivido siempre en el viento fuerte de la Patagonia, son los árboles bandera típicos de Ushuaia. Y en realidad, bueno, esta adaptación se ha producido porque el árbol nació ahí y ha soportado el viento durante toda su vida, entonces adquiere una posición alométrica, que es esa, para poder seguir viviendo y poder proteger la parte de fotosintética y producir otra vez su ciclo de vida. La parte de abajo es un tipo de planta que tiene una adaptación al ambiente xerófito, en lo cual lo que hace es un almacenamiento de agua en sus tallos y tiene hojas en forma de espinas, o sea que almacena por un lado y disminuye su área de
de transpiración por el otro lado. Entonces, esta sería la última característica que vemos de todos los seres vivos. Y vamos a ver en el próximo video cómo estudiar cada uno de los niveles de organización de la materia.